Pues Basel, muchas gracias por venir a hablar con nosotros. Gracias. Lo primero que te pediría, por favor, es si puedes hacernos una breve introducción de quién eres y a qué te dedicas. Pues yo soy Basel Ramsís, soy egipcio, aunque oficialmente soy español también. Vivo en Madrid desde hace 13 años. Eh, Estudié dirección de empresas en Egipto y luego estudié cine y he sido en la época de la universidad vinculado con la política. He estado encarcelado algunas veces en Egipto y luego he venido aquí a Madrid y trabajo director de documentales y profesor de cine. Y últimamente, principalmente este año, durante el último año, escribo artículos semanales para la prensa egipcia, además de mi trabajo en el ámbito del cine. Muy bien. La primera pregunta es un tanto fuerte o quizá compleja, no lo sé, pero es la pregunta que le estamos haciendo a todo el mundo que pasa por aquí como para empezar, ¿no? Hmm. El 15M, ¿a ti qué te parece que es? El 15M, en mi opinión, es el comienzo, porque esto se puede transformar en otras cosas, pero el comienzo de un movimiento de protesta por la situación económica y política. Esto principalmente, es decir, ese movimiento se llama el 15M, pero en el futuro a lo mejor se llama otra cosa completamente distinta. Y las cosas que unen en el 15M o une este movimiento de protesta es el rechazo a la situación actual, eh, tanto en el ámbito económico y social y también en los principios políticos del Estado actual español. Creo que el 15M se puede resumir en esta forma. Es el comienzo de un movimiento de protesta. Muy bien. Antes del 15M, antes de mayo del año pasado, hemos Mm. visto otro tipo de nuevas situaciones y revueltas en los países árabes, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poco qué es lo que ha pasado allí? El que ha pasado allí, en el mundo árabe. Sí, por favor. Vale. En el mundo árabe, pues había regímenes establecidos a partir de la Segunda Guerra Mundial, y son regímenes, están todos prácticamente en vínculo con los intereses norteamericanos y europeos. Son regímenes en su mayoría, no todos, son militares que han venido a través de golpes de Estado, ah, a pesar de que, por ejemplo, en el caso de Egipto, vinieron a través de un golpe de Estado en el año 52, pero convirtieron este golpe de Estado en una revolución. Han hecho cambio, lo que podemos decir, cambio radical a nivel social, a nivel económico, a nivel político en Egipto. Pero en realidad son regímenes que han sido establecidos a partir de los años 50 y 60 y por su naturaleza y por su vinculación muy estrecha con los intereses norteamericanos y europeos, han sido tirando más hacia el lado tirano y hacer regímenes al estilo de las repúblicas de América Latina en los años 30, 40, 50. Eh, en mi opinión, con el comienzo del 2000, había una realidad nueva en el sentido, empieza a surgir en en algunos puntos, algunos lugares, cosas nuevas. Por ejemplo, en la segunda intifada palestina, justo en el 2000. En este mismo 2000, el ejército israelí, después de casi 3 décadas ocupando el sur del Líbano, se retiró en una noche. Y se retiró en una noche bajo la resistencia libanesa, es decir, no por... estaba obligado a retirarse bajo los fuertes golpes que ha dado a la ocupación la, la resistencia libanesa. Con el 2002-2003 empieza la guerra de Irak. Y la guerra de Irak era la primera vez que se ocupa por las fuerzas norteamericanas y europeas una capital árabe. Y una capital árabe que no es cualquier capital. Es decir, que es Bagdad, que es una de las más importantes.
a pesar del rechazo popular en la calle árabe hacia Saddam Hussein y hacia su régimen, pero esto ha sido un golpe bastante potente, incluso a la dignidad árabe, en el sentido de cómo las cosas han ido desarrollando de esta época y cómo los regímenes árabes han jugado un papel muy importante en dar un, como una justificación de la invasión de Irak y la ocupación de Bagdad. Eh, a partir de esto, a partir de 2000 y también por una crisis, por una situación, no crisis, pero una situación social y económica bastante dura, que puso más de por ejemplo, en el caso egipcio, estás hablando sobre 85 millones de personas, puso la mitad de la población bajo de la línea de pobreza. Eh, Había una frase tradicional de los comienzos del siglo XX egipcia diciendo que nadie duerme sin cenar. Eh, Ahora en Egipto, en los últimos años, en los últimos 20, 30 años, no solamente que la gente duerme sin cenar, hay mucha gente mueren lateralmente por hambre. Eh, Empieza una serie a partir del 2002-2003 de protestas obreras y campesinas importantes. A lo mejor eran puntuales, duraban 2 días y paraban, pero había una serie de movimientos sociales, no solamente en Egipto, pero también en Jordania hubo cosas, en Siria hubo cosas, en Marruecos, en Argelia, en Túnez, aunque sean cosas muy puntuales. Entonces había un ámbito del descontento popular contra los regímenes y empieza también a partir del 2000 el tema de dar los regímenes como herencia a los hijos, en el sentido de que murió Hafez al-Assad, entonces el nuevo presidente ha sido su hijo. Mubarak está en muy mala situación de salud, entonces se sabía el que gobierna es la mujer y el hijo el que está preparando para que sea el próximo presidente. En Marruecos, por el sistema monárquico y también en Jordania, murieron los dos reyes veteranos, lo que eran más en Jordania y Marruecos, los más antiguos, entonces murieron y vinieron naturalmente los dos hijos también. Empieza en Libia a hablar sobre lo mismo, es decir, que el hijo del Qaddafi, Saif al-Islam, va a ser el próximo presidente y prácticamente él gobernaba el país. En Túnez, la familia de la mujer de Ben Ali, es decir, empieza una sensación de que estamos volviendo prácticamente un siglo hacia atrás. Las cosas van acumulando. En el caso de cada país eran una forma distinta. Cada país tenía sus características y sus motivos particulares para estas revoluciones o estas revueltas. Y empieza la primera chispa con Túnez en, creo que el 14 o el 15 de diciembre del 2010, cuando Mohamed Bouazizi se quemó en protesta en Sidi Bouzid. Y empieza a raíz de esto la revuelta en Túnez, la revolución tunecina. La revolución dura un mes hasta la derrota de Ben Ali. Y era la primera vez en el mundo árabe que ves una revuelta popular pacífica durante un mes. La gente está en la calle, además estaban enfrentando una brutalidad por parte del sistema, por parte del régimen y la policía, bastante alta, pero en ningún momento se convirtió en una reacción violenta. La gente defendía en sus casas, sus calles y seguían en la protesta. Y por primera vez en el mundo árabe ves que un pueblo, a través de las protestas en la calle, puede derrotar un régimen tan fuerte y tan establecido y muy cercano a la comunidad europea como Ben Ali. Ben Ali estaba financiado, prácticamente estaba defendido y financiado por la Unión Europea. Más que Estados Unidos. Estados Unidos tenía intereses, pero más. Esta chispa pasa a Egipto por motivos particulares de Egipto. Si quieres, podemos detallarla después. Yo no quiero estar así hablando muchísimo, pero pasa a Egipto, pasa a Libia
pasa a Siria, Jordania, pero Jordania va muy rápido, pasa a Marruecos a través del movimiento 20 de febrero, algunas cosas en Argelia, Argelia tiene su situación particular, pasa a Bahrein y esta revuelta sea arrasada con los tanques de Arabia Saudí que entraron a Bahrein, entraron a otro país para acabar con la revuelta y destruir completamente la plaza principal donde la gente estaba protestando. Y pasa a Yemen y empieza como una ola revolucionaria, prácticamente estás hablando ya, llevamos un año, en una ola revolucionaria que ha tocado muchos puntos del mundo árabe y todavía va a tocar eh, otros más. Es decir, es una ola que va a durar años y hacia revueltas pacíficas. Algunos casos no van a ser pacíficas, como por ejemplo lo que hemos visto en Libia. Es muy probable que vemos enfrentamientos armados pronto en Siria porque ya llevan un año, el ejército está machacando, está bombardeando a la gente y la gente ya no han tenido ningún tipo de respuesta violenta, pero la violencia va a existir, creo, en el caso de Siria. No lo espero, pero creo que va a ocurrir y va a surgir en otras zonas. Esta primavera árabe, estas revueltas, revoluciones, protestas, son una de las influencias del 15M. Aquí evidentemente tenemos otro tipo de reivindicaciones, ¿no? Aquí no nos cuesta la vida, son distintos problemas, pero ese tomar la calle, tomar la plaza, ese hacerse visible, ese resistir, está directamente copiado, ¿no? Yo siempre pienso que en la Puerta del Sol nosotros pusimos unos toldos, de cierta forma, que los pusimos porque era mayo y hacía calor, pero también los pusimos porque eran iguales que los de la Plaza Tahrir, quizá, ¿no? ¿A ti qué te parece la conexión que tienen Mm. este tipo de...? Eh, bueno, yo en eso antes de entrar en este punto en concreto, quiero hablar un poco sobre el término primavera árabe. A mí no me gusta este término y me parece que tiene muchos problemas. Tengo muchas discrepancias con la primavera árabe. Y principalmente que este término lo, lo han formado los intelectuales, algunos periodistas y intelectuales europeos sin un conocimiento suficiente con lo que está ocurriendo en el mundo árabe. Pero le gustó el término. Y le gustó el término porque presenta también un interés. ¿Qué es primavera árabe? El término primavera te viene a la cabeza directamente a la primavera de Praga y a la revolución de mayo del 68 en París. En realidad, las dos no han hecho ningún tipo de efecto. Eran unas protestas durante pocas semanas, acaban y el régimen mismo sigue en su contenido principal. El que está ocurriendo en el mundo árabe no tiene nada que ver con esto. Son revoluciones políticas con todo lo que lleva el término revolución, aunque fracasan después, pero son revoluciones y no son protestas puntuales como lo ocurrió en París del 68 o en Praga. Y también el término primavera. ¿Por qué primavera? Túnez empezó en diciembre, es decir, incluso no estamos en primavera. Egipto empezó el 25 de enero, tampoco. Y ahora mismo estamos ya un año después y siguen las revueltas y siguen las revoluciones. Entonces ya, a pesar de que estamos en el invierno siguiente, pero no es... Entonces el término primavera no me gusta. No sé quién lo ha creado, pero muy rápido como que extendió. Igual como que los europeos querían ver algo que responde a ellos en el caso egipcio. Entonces empezaron a decir la revolución del Facebook o la revolución de los jóvenes. Y entonces en esos dos términos mismos no son correctos. Ni es revolución de jóvenes, ni es la revolución del Facebook. Para que... y la revolución pacífica. Bueno, pacífica sí, es pacífica. Pero ¿qué significa pacífica? Yo te puedo decir dos números para que sepas qué significa pacífica. Eh, en los primeros 4 días, no, 5 días de la revolución egipcia, el pueblo se quemó 5.000 coches de policía y 1.500 comisarías en todo el país.
Y este no podemos decirlo pacífico. Es verdad que ha sido como una respuesta a la brutalidad del régimen, pero también el pueblo sabía quién es el que estaba machacándolo durante 60 años. Entonces el enemigo principal ha sido la policía. Entonces una revolución pacífica con 1.500 comisarías quemadas y 5.000 coches, no sé, ¿pacífica en qué? Ahora mismo, en las últimas temporadas, ya hemos visto que nosotros también usamos las piedras y usamos los cócteles Molotov para defender la plaza y defender las manifestaciones. Entonces, eh, esos términos, cuando surgieron para unos intereses que yo creo que no responden a los intereses de la gente que están ahí. Bueno, sin olvidar que en la revolución egipcia misma hasta ahora hay 1.100 muertos, eh, hay alrededor de 30.000 heridos, hay 12.000 juzgados en tribunales militares, hay cientos de los heridos que han perdido ojos y hay 1.000 desaparecidos que no sabemos dónde están desde el 28 y el 29 de enero de 2011. Entonces, estos términos yo creo que tenemos que tener cuidado. Si el 15M es una copia, no es una copia, pero sí las revueltas, las revoluciones en el mundo árabe pueden ser, especialmente el ejemplo egipcio tenía mucho glamour, porque no sé si tú conoces el Cairo o no, pero estamos hablando sobre una plaza enorme, con calles enormes. Hay alrededor, no sé, ahora no voy a saber contarlo ahora, pero hay alrededor de 9 o algo así entradas y salidas de esta plaza, que es una plaza bastante grande. Eh, y estas entradas y salidas son también muy amplios. En realidad, la ocupación del pueblo no ha sido solamente la plaza, ha sido de todo el centro de la capital. Entonces, la revolución egipcia, por la que la gente han ocupado la plaza y han insistido en esta plaza y en otras plazas, en otras ciudades, ha dado como un, como, como, como como una inspiración, puede ser al 15M de Madrid. Yo recuerdo el primer día de la ocupación de Sol, una de las primeras cosas que se puso, una bandera egipcia en el medio. Y había vulgarmente esta división de que la parte palestina, la parte egipcia, la parte tunecina, es decir, sí, había una inspiración, pero no creo que es una copia. Eh, el efecto de Grecia puede ser mucho más importante para Madrid, más que el efecto egipcio o tunecino, aunque estos ejemplos han dado mucha inspiración. Pero sí, yo he vivido la revolución egipcia. Estuve acampado en la plaza, estuve presente en la plaza y he participado por lo menos en los últimos, es decir, a partir del 31 de enero hasta la caída de Mubarak. Y estuve en Sol. Para mí estaba muy claro que la gente, los jóvenes, en el caso de Sol, los beremeros que han ocupado, los beremeros han hecho la acampada de Sol, se nota que son gente, estaban muy atentos a lo que ocurría en Egipto y sabían cómo manejar, pero no solamente en el tema de los nombres de las partes o la bandera, pero también en los toldos, lo que tú mencionaste, el que estoy de acuerdo contigo, pero incluso en la organización de la vida diaria dentro de la plaza. Cómo se gestiona la limpieza, la comida, los lugares de dormir, los lugares de debate, las asambleas. Esto tiene algo que ver. Se nota que lo que organizan esto estaban muy atentos a lo que ocurría en el caso egipcio. Yo iría un poquito más allá, incluso quizá el fin de la acampada, ¿no? Porque una cosa que se habló en Sol era si lo que hacíamos era, copiando a los egipcios, es acamparnos aquí y hacernos fuertes hasta que haya una asamblea constituyente y se cambie la constitución, ¿no? Que quizá era un poco también el fin de la acampada egipcia, ¿no? Que era, nos hacemos fuertes de aquí no nos vamos hasta que cambie el régimen. Y eso en concreto también se habló en Sol. Después, por lo que sea, Sí, quizá no cuajó. sí, pero no, también es menos realista. Menos realista porque el régimen egipcio no es como el sistema o el Estado español. No son... Y en el caso egipcio
había un acuerdo común popular en el pueblo egipcio de la importancia de acabar con Mubarak. Entonces, había este acuerdo común, este consenso en la sociedad. Pero en el caso español no hay consenso de este tipo en la sociedad española. Sí, hemos sido muchos en Sol, pero en otras plazas, pero al final no puedes decir que somos la mayoría o los más o la mayoría de la franja de la sociedad que es activa en la política. Es decir, al final la mayoría de los pueblos, la mayoría del pueblo egipcio estaba sentado en la casa mirando la batalla que está ocurriendo. Y un día toma la parte del régimen, otro día toma la parte de los revolucionarios, a pesar de su odio y su rechazo a Mubarak y su régimen. Pero no salió a la calle la mayoría de la población. A lo mejor los que han salido en realidad a la calle son 9 o 10 millones de personas, los que han participado activamente en esta revolución. Entonces, este no es toda la sociedad, pero sí es la mayoría o la mayoría absoluta de la mayoría arrasante de la parte activa de esta sociedad. Esto no ocurrió en Sol. En Sol incluso teníamos otros problemas, objetivos claros, comunes que pueden hacer este consenso. 2 o 3 puntos comunes que sean concentramos sobre ello. En Sol se hablaba sobre muchas cosas también. En el caso egipcio había esto, desde el primer momento. El día 25 de enero por la noche, el primer día de las manifestaciones, la gente en la plaza formaron el primer manifiesto. El primer manifiesto tenía claramente 5 o 6 objetivos. El día siguiente consiguieron 3 de ellos, pero los 3 principales más importantes, la dimisión de Mubarak y el parlamento, es decir, y cambiar el régimen, derrotar este régimen, no se consiguió hasta 18 días después. Pero incluso acabamos con Mubarak, pero no hemos acabado con el régimen. Entonces son 2 casos, creo que, distintos en cómo acaba la acampada. Y lo más importante, yo no soy partidario de que la Plaza Tahrir acabó con Mubarak. La Plaza Tahrir convirtió en el símbolo de esta revolución. Pero en realidad yo estuve allí. Tahrir podía aguantar perfectamente 3 meses hasta que muere y la vida sigue perfectamente en la sociedad egipcia. Lo que acabó con Mubarak y entraron en el juego en una forma muy fuerte a partir del día 5 y 6 de febrero son las huelgas de los funcionarios y los trabajadores y la ocupación de esos funcionarios y trabajadores del lugar de trabajo. Entonces empieza a encendir una serie de huelgas muy amplias en sitios que pueden hacer mucho daño al régimen. Entonces, en este momento cayó el régimen, cayó la cabeza de este régimen porque era un precio muy alto que está pagando diariamente el Estado egipcio por esta protesta. Pero Tahrir seguía como símbolo mientras que hay una batalla en todos los lugares, en todos los centros de trabajo. Y esto creo que lo que ha sido muy definitivo y por esto digo que no es una revolución de los jóvenes, es una revolución de la sociedad egipcia y los que han jugado un papel principal son los funcionarios y los obreros principalmente. Ujú. Sí, aquí, con lo que me cuentas, también pienso que aquí en Sol también se da la situación de que Acampada Sol era lo más mediático y era un símbolo y era lo que salía en toda la prensa y todo el mundo lo observaba, pero tampoco era el 15M. El 15M era mucho más grande, ¿no? Estaba por muchos sitios. Quizá aquí no hubo esa conexión con trabajadores, ¿no? Y a nivel huelga y a nivel acción, pero bueno, tanto Sol como Tahrir se convirtieron en símbolos de los respectivos países, ¿no? Era lo que salía, eran las imágenes que se veían y Sí. bueno, supongo que también ayudaban, ¿no? Y daban ánimos y catalizaban otras cosas, ¿no? Ayudaban a que pasaran cosas. A mí me gustaría que ahora, de un terreno más, o de una forma más personal, o más de impresiones o de emociones, tú que has estado en la Plaza Tahrir y que has estado en Sol, estuviste primero en Tahrir y después has estado en Sol, ¿no? Cuando tú en Sol ya el día 17, 18, 19, cuando ya está todo montado, cuando tú paseas por allí, ¿qué te pasa por la cabeza? ¿Qué es lo que ves? En Sol. eh, Sí, teniendo en cuenta tu experiencia previa, que has vivido una situación incluso yo, no dor- urbanística. yo no dormí en Sol.
Sí. No, Sí, yo tampoco, que vivimos no, cerca los dos. sí, no dormí en sol, pero yo estuve durante siempre por las mañanas, luego tenía trabajos por la tarde y acabar el trabajo volvía por la noche hasta las 2 3 de la mañana. No dormía, pero yo venía de una cosa muy potente también. Entonces el impacto del sol para mí era, era al mejor menos de otras personas, porque yo venía de una cosa mucho más grande de que es el caso egipcio. Pero, pero en Sol para mí era muy importante porque yo te puedo contar una cosa personal, que tengo una amiga catalana, que ella también es documentalista, y estaba en Egipto antes. Estaba en Egipto, estaba en algunos sitios de esta zona, hizo luego una película en Qatar, y cuando yo volví de Egipto, comienzo de marzo, antes de cualquier convocatoria sobre el 15M, ella vino a Madrid 2 días y me llamó para que nos vemos y me empezó a preguntar. Quería que la cuento cosas sobre Egipto, lo que he vivido ahí. Y eh, empecé a contarla durante 2 horas y luego ella me dijo, claro, esto es imposible que ocurra aquí. La gente aquí son muy, no son muy activos, están sentados en casa, solo quejan, pero no hacen nada. Y mi respuesta a ella ha sido, ten cuidado con lo que estás diciendo, porque esto mismo, lo que estás diciendo, yo lo estuve diciendo en Egipto antes y muchos en Egipto lo estuvieron diciendo. Y de repente había una cosa que nadie esperaba en Egipto. En Madrid también nadie esperaba toda esta fuerza. Se desaloja la plaza, la gente vuelve, la policía encierra la plaza. Es decir, había una dinámica de insistir a ir adelante, eh, que a mí me sentía bien. Es decir, especialmente el día de la reflexión. Es decir, justo los 2 días anteriores a las elecciones y el día de la elección. En ese momento había un ámbito de victoria, un olor de victoria dentro de Sol, que hemos podido estar y hemos venido a romper con estas reglas que ponen los dos partidos grandes, en que decir quién puede estar y quién no puede estar, quién habla de política y quién no habla de política. Entonces, había una cosa diferente. Pero en todos casos, el que ocurrió en Egipto es una revolución y está en marcha. En España no. En España el que está empezando, y todavía el 15M creo que está en su comienzo, no como otras personas dicen que el 15M ha muerto después de no sé qué. Yo creo que al contrario, pasó la primera fase, estamos en la segunda, la fase de las asambleas, estamos formando este movimiento de protesta. Y entre un movimiento de protesta y una revolución hay muchas diferencias en alguna forma. Ahora también me gustaría que de forma personal me contaras siempre pregunto desde el 15M, en tu caso desde enero del año pasado, y en relación con estos movimientos, tanto allí como aquí, que a ver si nos puedes contar lo mejor que te ha pasado y lo peor que te ha pasado en este tiempo. Este año, que es casi un año ya. El peor. No, pero no, a título personal. Claro, sí, O los, no, es una cuestión personal, ya no es análisis, ya no es la situación, no, es Basel, qué es lo peor que has vivido y qué es lo mejor que has vivido en este último año. eh, a lo mejor, no sé, pero lo peor en este año es que no he trabajado. Es decir, bueno, he trabajado pero poco. Puedo decir que he abandonado de alguna forma durante todo este año, prácticamente desde la Revolución Tunecina, es decir, desde diciembre. He hecho algunos trabajos, he dado cursos, fui a Cuba a trabajar con la escuela, es decir, pero puedes decir que he abandonado el trabajo alimenticio en alguna forma. Y eso es un problema porque estamos en una crisis y esto es muy... hay que cuidar estas cosas. Pero lo mejor es que eh,
yo he sido muy vinculado con la política, muy activo entre el 89 y 90 al 95, a final del 95, comienzo del 96, y dejé la política. Dejé la militancia política directa. Entré en cine y ya mi vida transformó en otras cosas. Siempre he sido vinculado. Cuando hay una manifestación en Madrid, salgo. Cuando hay algo que puedo hacer, lo hago. Cuando hay algo que se puede escribir aquí o en Egipto o en otros sitios, sí. También lo que pasa es que yo hago documental político y social. Entonces esa es otra forma de compromiso también. Pero, pero lo que ocurrió este año a partir de la Revolución Egipcia es una de las cosas, la otra cara del que te he contado sobre el abandono del trabajo profesional alimenticio, esto. La otra cosa es que también que salga mi energía para poder estar otra vez tan vinculado con, con la militancia política, aunque sea a través de escribir. Por ejemplo, cada semana tengo un artículo o dos en la prensa y yo no cobro por eso. Es decir, no cobro por eso porque es mi compromiso con la única prensa de izquierda egipcia que hay. Y está muy mal financiada, entonces mi compromiso es escribir. Pero sí, había momentos muy agradables y momentos muy duros también. Eh, los momentos... Y había esta mezcla, por ejemplo, el día 2 de febrero era uno de los días más importantes de mi vida. Es un día que empezó los ataques en la plaza por la mañana y duraron prácticamente 24 horas o 30 horas. Y yo estuve todo ese tiempo en la plaza sin salir. Estuvimos 10.000 personas más o menos en la plaza. Esa es la famosa batalla de camellos y caballos y cócteles Molotov y todo tipo de... y balas. Y esta noche, la noche del 2 al 3, por la noche yo pasé seguramente por momentos muy duros. Cuando ves que una persona que está al lado tuyo que acaba de caer con una bala de un francotirador. Y tú ves el francotirador sobre el puente, pero... Y esta bala podría estar hacia ti. Y al final cuando ves la vida de las personas cuando acaba, es decir, es algo bastante duro, pero también es bastante, es un momento muy humano en el sentido que estamos en una batalla de vida o muerte de verdad. Y, y, no hay juego en esto, es decir, tú estás arriesgando de verdad tu vida. Entonces estos momentos tan duros son también muy brillantes y dejan una huella dentro de ti que no puedes olvidar. Yo viví esto varias veces luego, porque por ejemplo, luego en el mes pasado, en noviembre y diciembre pasado, he vivido varias veces estos momentos en el Cairo también, enfrentamientos murieron, por ejemplo, entre el 19 de noviembre al 24-25, yo estuve ahí, murieron 50 personas en la plaza y en una calle al lado de la plaza, en enfrentamientos que duraban, estos 5 días no paraban en ningún momento. Y luego en diciembre, el 15, 16 de diciembre, llegando al 22 al 20, también ocurrió lo mismo. Son momentos muy brillantes, y son experiencias que la vives pocas veces en tu vida. Y había alegrías, sí, alegrías cuando hemos derrotado a Mubarak, cuando hemos conseguido cosas, es decir, y también había momentos duros y muy tristes cuando pasas por la plaza y la plaza está vacía y hace 2 días tú estuviste con miles y miles y miles de personas en esta plaza. Sentías que puedes conseguir algo y de repente por el juego político sucio que juegan los partidos políticos, el movimiento fracasa en este momento o para en este momento y no consigue sus objetivos y la plaza empieza a vaciarse y quedan unas docenas de personas. Esa es una, esa es una sensación muy dura de vacío. Había, había,
había muchas cosas. Pero sí, pero momentos también, lo mejor que me ha pasado, no, no sé, pero también lo rico es que yo estoy aquí en Madrid, voy y vuelvo, pero sigo escribiendo y doy cuenta de que hay gente joven que tiene 20 años que no conozco, nunca me han visto, no, pero leen mis artículos o mandan este artículo a unos amigos o hacen un comentario. Es decir, al final hay algo ahora. De verdad se llama una sociedad que está militando, está luchando para su libertad. Y esto yo creo que lo más importante que está ocurriendo en mi vida en este año. Puedes decir que estoy dedicando 100% a esto ahora. Sí, sí, a mí me ha pasado algo parecido, que el sentido de se está mezclando lo que es la vida, el trabajo, el ocio, el activismo, está todo remezclado. Sí. Y siempre está haciendo cosas y siempre es un poco de todo, ¿no? Sí, Es un poco... en un periódico egipcio, que es el único periódico literario y de cultura y no sé qué, y es oficial, pero bueno, es oficial, pero los que controlan el periódico son gente progresista. Me pidieron un artículo esta semana eh, por el aniversario de la revolución como un testimonio. Están haciendo como toda la edición va a ser testimonios de gente. Y mi testimonio hablaba de esto, hablaba de que cómo puedes llorar cuando hueles la sangre de la persona que ha muerto al lado tuyo y no puedes aguantarla, pero media hora después de llorar y de esta persona ha muerto, puedes estar haciendo bromas con un compañero tuyo y podéis buscar un bocadillo para comerlo y puedes estar celebrando la vida al mismo tiempo y celebrando celebrando pequeños detalles mientras que también está el dolor presente, está la política y la militancia y tu cabeza está pensando sobre el siguiente paso, es decir, todo ya es, todo está mezclado como tú lo mencionaste. Muy bien. Para acabar quizá con la parte de Egipto, una cosa que me da cierta curiosidad es, allí la gente, los movimientos sociales, la gente que está en Tahrir, el propio país, ¿qué información tienen del 15M? ¿Se han enterado de lo que pasa aquí? No, pocos. No, no, no. Pocos, pero sí hay. Es decir, la clase intelectual, claro que saben. Saben lo que ocurrió en España perfectamente y se publicó cosas, se hizo reportajes, es decir, hay en la prensa cosas, entonces saben. Pero tan enterados de esto no, pero eso es normal porque ellos viven cosas diariamente mucho más importantes y mucho más tocan la vida directamente y mucho más potentes que te hace al final no concentrarte completamente en esto. Yo, por ejemplo, eh, yo mismo estuve siempre muy atento a cuando estoy de viajes. Aquí en Madrid sí, echo un vistazo al periódico, veo el telediario, miro en internet las noticias, pero cuando estoy fuera, normalmente hago esto, pero un poquito menos. Pero este año no lo he hecho. No lo he Estamos muy hecho. ocupados, ¿no? No lo he hecho porque estoy en unas cosas que me está ocupando todo el día. Entonces, por ejemplo, durante las elecciones, las elecciones en España, pues estuve completamente dentro de lo que ocurre en Egipto. Entonces, no me enteré de nada hasta más tarde, hasta 4 días después, cuando he preguntado qué porcentajes y qué escaños, y no que, es decir, pero, pero al final estás viviendo. Mi madre estaba quejando una vez, hace un mes, estuve sentado con ella y estaba quejando que tantas cosas está pasando todo el rato. Entonces he dicho, mucho mejor antes, hace un año estuvimos quejando que esta sociedad no pasa en ella absolutamente nada. Ahora, cada minuto hay una acción, hay una noticia, hay una novedad, hay algo nuevo. Es decir, ahora estamos viviendo esto y están viviendo un momento muy especial hasta que la gente no pueden estar concentrados en otra cosa. Uno de mis sobrinos, para que entiendas un poco esto por dónde va, uno de mis sobrinos que tiene 20 años y durante la Revolución Egipcia él estaba en Francia, estaba estudiando en Francia. Es decir, no ha vivido la revolución, pero estaba siempre al contacto con sus amigos y me contaba algo que yo, puede significar esto.
son chicos de 20 años, adolescentes, de clase, de las franjas más altas de la clase media, hablan francés, inglés, y me dice que ahora mis amigos discuten entre ellos y rompen incluso la relación, la amistad entre ellos por política, no por chicas, como era antes. Hace un año era por chicas, es decir, tú has hablado con fulanita y tú sabías que a mí me gusta esta chica. Ahora rompen y discuten y pelean por política, porque tú has dicho tal sobre tal manifestación o tu posición o por qué no viniste a la concentración. Es decir, este es el ámbito, el que existe ahora en Egipto. Muy bien. Vamos a venirnos aquí, si quieres, y vamos a hablar un poco de asambleas, ¿no? Nosotros nos hemos visto en la asamblea de nuestro barrio, pertenecemos a la misma, de los Austrias. A mí me gustaría que me contaras cómo llegaste tú a la asamblea, qué te pareció cuando nos fuimos a los barrios, ¿no? Saliendo de Sol. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Qué te pareció todo eso, de repente ver esta gente ahí en la Plaza de los Carros, hablando entre ellos? ¿Cómo ha sido tu experiencia en la asamblea de barrio? En realidad eh, yo tengo un poco de vergüenza porque durante los últimos meses prácticamente no estoy presente en la asamblea. Porque incluso antes de Egipto estuve, es decir, antes de los últimos viajes de Egipto, estuve en Cuba durante una temporada. Entonces prácticamente desde el verano desde agosto, estoy un poco, desde agosto, septiembre, estoy un poco desvinculado con la asamblea. Pero voy y paso cuando puedo. Eh, yo no esperaba que haya una asamblea en nuestro barrio, en la Latina, porque, bueno, en Austria. No esperaba porque este barrio, como yo veía, a pesar de que es el barrio que más me gusta en Madrid, y he vivido 5 años antes de ello, ahora dos, mm, es un barrio como que de bares para el fin de semana, y es decir, eh, la primera asamblea yo no estuve, eh, pero luego me enteré que ha sido una asamblea bastante grande y bastante interesante, entonces empecé a ir directamente la siguiente. La primera no fui porque no estuve en Madrid, pero bueno, pero tampoco al mejor no iba a ir, es decir, porque no esperaba tanto. Y luego fui, y creo que es una asamblea, y yo no conozco las otras asambleas, pero imagino que en la nuestra existe lo que hay en las otras. Momentos donde la asamblea hay 300 personas y momentos donde hay 4. Y también una variedad en la nuestra bastante interesante del tipo de gente. Del tipo de gente, el tipo de interés, el tipo de la edad, las diferencias de edades, las diferencias de qué tipo de trabajo hacen esta gente, lo que preocupa a esta gente y de las orientaciones políticas también. Hay bastante interesante. Eh, lo peligroso ahora en la asamblea nuestra es que ya como hay un núcleo duro, es el más activo y es el más potente y sólido de esta asamblea. Esto está muy bien, pero eh, creo que tenemos que tener cuidado siempre en que este núcleo tiene que estar siempre abierto a los que están fuera, al que pueden pasar una vez cada 6 meses. Es decir, entonces yo creo que esto hay que trabajarlo. Pero sí, que a mí me sorprendió al comienzo, pero sí, ha ido desarrollando y ha ido teniendo sentido en el caso de nuestra asamblea. También a mí me ha gustado, bueno, es la intención de esas asambleas, pero he disfrutado mucho viendo cómo cada asamblea, digamos, aparte de que todos seguimos con un trabajo común y queremos una democracia real y una serie de cosas, has adaptado los problemas de tu barrio o las cuestiones particulares, ¿no? Nosotros en nuestro caso estamos con nuestra piscina, que nos la han tirado, el mercado, con una serie de cosas, ¿no? Eh, ¿Qué te parece esa discusión de estos temas más mundanos, ¿no? ¿Deberíamos de hacer estas cosas o no? ¿Deberíamos centrarnos en lo verdaderamente importante que es lo otro? ¿O cómo? Yo tengo un pequeño conflicto ahí, la verdad que no lo sé. ¿Sabes lo que te digo? No sé si deberíamos perder tiempo y energía en discutir de nuestro mercado y deberíamos de seguir pues con estas líneas básicas de una democracia real, este tipo de cosas, o está bien que, digamos, cada barrio se dedique a
a sus cuestiones locales, ¿no? Locales en la latina, eh, seguramente son completamente, no seguramente, seguro que son completamente distintas a otro barrio obrero. Es decir, eh, entonces, no puedes estar en un barrio obrero hablando solamente sobre democracia real y el cambio de la constitución y tienes que estar trabajando con la gente en la calle en las cuestiones que afecta a la gente en la calle. Y esta es una entrada también. Yo creo que tenemos que sí, que dedicar a las cosas concretas, pero no sea las cosas concretas de cada barrio, pero no sea esto el objetivo final. Al final estamos formando como una base de este movimiento de protesta. Pero este movimiento de protesta para que tenga éxito tiene que estar presente en la calle en todas las batallas posibles. Es decir, si hay una batalla porque el mercado lo van a quitar o no lo van a quitar, tienes que estar presente porque es una cosa que toca a la gente que vive aquí. Y si la batalla es para cambiar la constitución y que sea más democrática o hacer no, es decir, en este caso tienes que estar también dentro de esta batalla. Tienes que invitar a huelga general por motivos políticos y sociales, igual como invitas a una concentración en frente del mercado, porque para impedir que cierran un puesto dentro de esto. Entonces, al final yo creo que no podemos concentrarnos solamente en las detalles pequeñas de nuestro barrio. Tenemos que estar mirando y abriendo la visión hacia las cosas más a nivel estatal, el que toca realmente el sistema, pero también tratar las cosas pequeñas en esta forma, el que conduce a, eh, a lo común. Me extraña que hasta ahora no hemos hecho trabajo serio y potente y rápido contra Ana Botella. Es decir, contra este tipo de que Gallardón vaya a ser ministro, entonces pone a Ana Botella en su sitio. Y esto creo que es un tema que se podría trabajar bien en este caso. Y es política y nos toca como madrileños. Vamos a ir terminando, si te parece. Vamos a quedarnos en España, el 15M, en la situación aquí. ¿Tú qué futuro le ves a todo este movimiento? ¿Qué crees que va a pasar con nosotros? No sé. No sé qué va a pasar con nosotros. Eh, lo que pasa es que no hay garantía de nada. Mm, ni garantía del éxito o el fracaso de la revolución egipcia, ni garantía del fracaso y el éxito del movimiento 15M. El 15M va a desaparecer, seguro. Va a desaparecer porque hay gente que van a salir y van a formar colectivos y van a formar eh, partidos. Pero va a haber otro 15M en otra forma en un otro nombre distinto como desarrollo de este movimiento de protesta. Yo no voy a protegerme detrás de quiero que sigamos con el nombre de 15M. Lo más importante para mí es que este movimiento de protesta, por los objetivos o por la forma como empezó, siga y desarrolla de verdad. Y que no se encasilla en un partido político más. Porque en este caso yo voto a otro partido, por cierto, yo voto a Izquierda Unida. Es decir, no soy miembro en Izquierda Unida, pero lo considero como... Pero el 15M es otra cosa distinta. Entonces, ¿qué va a pasar? Eh, no sé, no sé, y nadie puede saber. Lo más importante creo que seguimos trabajando en formar, en que las asambleas sean más sólidas, más presentes en cada barrio y que estas asambleas pueden llegar a coordinarse juntos y construir algo común a nivel estatal. Muy bien. Pues por nuestra parte ya estamos. Si hay algo que tú quieres No, no, añadir, agregar, yo estoy bien. pues muchísimas gracias por Muchas compartir con gracias a nosotros. vosotros.